Ok, pasa a vosotros. Buenas noches para todos. Les doy la bienvenida en este miércoles 3 de marzo 2021. Esperando se encuentren bien. Aquí con el propósito de compartir una vez más la bendita palabra de Dios con ustedes, el pan espiritual. A ver quién está listo para él, quién está ansioso de recibir la palabra de Dios en su corazón, en su mente. Y pues no solo eso, sino pues, no nada más de recibirla, sino dispuestos a comerla, ya que comemos la palabra de Dios por el oído cuando alguien nos predica, también por la vista cuando leemos las escrituras. Así que quien está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, y así como cuando comemos comida, literalmente la comida material, pasa a nuestro vientre y luego de ahí hay un proceso de digestión, y luego el mismo cuerpo, por la gracia y la sabiduría de Dios, comparte en todo el cuerpo, reparte lo que corresponde a la sangre, a los vasos, a los músculos, hasta el cabello, todo lo que comemos hace efecto en nuestro cuerpo. Se hace digestión la comida y luego se aprovecha toda la sustancia de la comida de nosotros y luego nutre todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, así es la palabra de Dios. El pan espiritual, cuando sabemos comerlo, cuando sabemos escucharlo, cuando sabemos leerla y sobre todo cuando aplicamos a nuestra vida. He aquí el título de nuestro tema: ¿qué clase de tierra somos? Está enfocado precisamente en esta breve introducción. ¿Qué clase de tierra somos? Obviamente vamos a enfocar nuestra predicación en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ya que tenemos el ejemplo de aquel más grande pedagogo de todas las historias, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien en sus predicaciones siempre utilizaba lo que la gente estaba relacionada con ellos, y eran pescadores. Utilizaba historias o situaciones en la pesca, en la siembra, en todo. Así que pues nos puso un ejemplo extraordinario aquí, ¿verdad? Que nos ayuda pues a formular esta pregunta precisamente, que ese es nuestro tema: ¿qué clase de tierra somos? Y vamos a dar paso al capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ya que pues nosotros somos nuestros propios jueces. Al leer estos versículos nos vamos a dar cuenta qué clase de tierra somos y nos vamos a dar cuenta por qué razón, ¿ok? Así que les doy la bienvenida. Antes de pasar, ya hice mi oración a tiempo, les voy a dar la bienvenida a nuestra hermanita Ana Murillo, nos acompaña, le damos la bienvenida. También a José N. Guerrero, dice que está listo para Cristo. A Dolores Nevales también nos acompaña, le damos la bienvenida. También a María Mendoza, mi hermanita preciosa, que nos acompaña desde Holland, Michigan. Tenemos, a nuestra hermanita Ana Murillo creo que desde Vernon Hills. Nuestro amigo y hermano José Guerrero desde Goodyear, California, Arizona, perdón. Tenemos a nuestra hermanita Dolores Nevales, no recuerdo de dónde nos acompaña. No sé si sería tan amable de dejarnos un texto y más al rato yo leo de dónde nos acompaña. María Mendoza pues nos acompaña desde Holland, Michigan. Dice: pasa a vosotros, a vos paz, mija. Tenemos a nuestra hermanita Norma Melchor, dice que desde el Cerro de la Silla, allá en Monterrey, Nuevo León, está trepada en el Cerro de la Silla, ¿verdad, hermanita? No sé qué, ok. Un saludo a nuestra hermanita Norma Melchor, de que a veces nos agarramos a bromear ahí, ¿verdad? Con mucho cariño y respeto, sí, un saludo hasta Monterrey, Nuevo León, una región montana, ¿verdad? Nuestra hermanita Norma. Nuestra hermanita Gloria Bolívar, otra de Vernon Hills, que nos acompaña también, por ahí, vecina de nuestra hermanita Anayeli Murillo, ¿verdad? Nos da mucho gusto, y hasta eso, pues son amigas, y me da gusto. Me da gusto tenerlos conmigo, que estén con nosotros, conmigo en esta preciosa, hermosísima tarde o noche de marzo 3 de 2021. Bien, pues ya dimos una introducción acerca de
de este asunto, ¿verdad? El pan espiritual. Y también pusimos la comparación como el pan material. Nos lo comemos y luego se queda en nuestro vientre, hace su efecto y nutre toda su sustancia, nutre todas nuestros órganos vitales y no vitales, ya había mencionado anteriormente. Y así es la palabra de Dios también, cuando nosotros, obviamente el pan material lo comemos por la boca, el pan espiritual se come por el oído, cuando nos predican, y por los ojos cuando leemos la palabra de Dios, ¿ok? Así que vamos a ver qué tan buenos receptores somos de la palabra de Dios, o qué tanto ponemos por obra en otras palabras, ¿verdad? Bien, dice así el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 1 en adelante, dice así. Y aquel día salió, Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y se llegó a él mucha gente, y entrando él en el barco se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: el que sembraba salió a sembrar, y sembrando, parte de la simiente o de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y nació luego, pero no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, y cual 30. O sea, dio fruto a 100, a 60 y a 30. Aquí tenemos las cuatro tipos de tierra, donde cayó la semilla que el sembrador sembró. Nuestra amita Norma nos está escribiendo algo, le vamos a leer su texto al terminar nuestro programa, ya que ya empezamos el Medita, pero lo vamos a leer, espero que se quede con nosotros. Bien, tenemos 4 clases de tierra en esta ocasión. Tenemos junto al camino, tenemos en pedregales, en espinas y en buena tierra. 4 clases de tierra, ¿ok? Muy importante. Bien. Dice así el verso 9, quien tiene oídos para oír, oiga. Es decir, el que tiene entendimiento para discernir esta parábola o para escuchar lo que el Mesías está diciendo, oiga. Es interesante sus palabras hasta este punto también, esta última palabra. El que tenga oídos para oír, oiga. Doy la bienvenida a Ramón Chávez también, que nos acompaña desde, tengo entendido, de Los Ángeles, California. Bienvenido, ojalá te quedes con nosotros. Bien, aquí tenemos las 4 clases de tierra en esta parábola. Recuerden nuestro título, ¿qué clase de tierra somos? Y ya leímos aquí que tenemos 4 clases de tierra donde cayó la semilla, una junto al camino, otra en pedregales, si somos tierra pedregosa, otra si somos tierra espinosa con espinos, donde nace hierba salvaje y ahoga la semilla, o si somos en buena tierra, donde cae la semilla y una tierra fértil que nace la mata gruesa y crece alta y da muchísimo fruto. ¿Okay? Bien, dice así el versículo 10. Me gustaría enfocarme nada más en la parábola, pero es interesante entender por qué Jesucristo está hablando de esta manera. Es muy importante que podamos todos juntos desarrollar desenvolver o descifrar o desglosar esta parábola. La bienvenida también le damos a Miguel Mendoza, nos acaba de sintonizar, Miguel Mendoza, y también Esperanza Martínez nos acompaña, nos damos la bienvenida y nos da mucho gusto tenerla otra vez con nosotros en este tema extraordinario y apasionante que es. Digo apasionante porque pues está interesante, ¿verdad? Que es
qué clase de tierra somos, ¿verdad? Hablando de qué tan buenos receptores de la palabra de Dios somos, en otras palabras, ¿ok? Entonces, ya miramos 4 clases de tierra, y dice así el verso 10, entonces llegándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es concedido saber, conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Entonces aquí va una reflexión para cada uno de nosotros. Saludos para el hermano Miguel. Ahorita vamos a leer su comentario, su texto también. Dios sabe como siempre al último, y qué bueno que me están interactuando y que están saludando. Eso me alegra, y que tengan esa confianza con este servidor. Todos sus mensajes van a ser contestados, ¿ok? Así que dice así, el Mesías le responde a la pregunta de los discípulos, les dice que porque a vosotros, dice, les es concedido entender los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. O sea, aquí tenemos en esta clase ya 2 clases de personas. Entre las 4 clases de tierra tenemos 2 clases de personas. A unas que les es concedido entender la palabra de Dios, porque está hablando de la palabra de Dios, y a otros que no les es concedido. ¿Por qué razones? O sea, vamos a ver por qué razones unas personas no entienden la palabra de Dios. Y la importancia de glosar esta parábola es de vital importancia, váyame la redundancia, de vital importancia, ¿ok? Dice así, el verso 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. A unos se les concedió entender, a otros dice que no, y al que tiene se le dará más, y aún al que tiene se le quitará lo que tiene. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Okay, muy importante también esas palabras. Hay personas que por más que les hablas y les señalas por medio de la escritura las cosas, las oyen y no hacen caso o no las entienden y siguen aferrados a ellas. Sea lo que sea, ya hemos predicado de muchas cosas. Ya hemos hablado de muchas cosas. Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen y ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veis, pero no miráis. O sea, ni viendo ven, ni entienden, ni nada. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Ve la importancia de oír y de entender y de aprender para que Dios sane nuestros corazones en toda clase de... Y ahorita vamos a desglosar lo de la parábola, vamos para allá, ¿ok? Nomás quiero estar mencionando estas cosas porque es muy importante señalar, porque muchas personas oyen la palabra de Dios y no la entienden, y porque otros sí la oyen y la entienden, pero no da mucho resultado. Ahorita vamos a desglosar la parábola, ¿ok? Es interesante entonces estar analizando las respuestas que el Mesías les está dando a los discípulos cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Ven? Dice el verso 16, más bienaventurados vuestros ojos, le dice a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Refiriéndose a la venida de Jesucristo, la profecía lo anunciaba por medio de los profetas de Isaías, de Jeremías, de muchos, de Miqueas, de muchos más, de Moisés. Se anunciaba la venida del Mesías, pero la gente decía, ¿y cuándo vendrá? Por eso les decía, cuando están dando el presente ante ellos, les dice, muchos desearon
ver esto que están viendo mi gloria, predicarles literalmente enfrente de ustedes, y no pudieron verlo, y ustedes lo están viendo y aún lo rechazaron, porque dice que mucha gente se acercó a él, que se llenó la ribera ahí en el lago donde estaba, a escucharlo predicar. Y él les explica que muchas han escuchado el mensaje, ya muchas veces lo habían oído predicar y no se convertían. Muchas veces lo habían escuchado predicar diario desde la mañana hasta muy tarde y no se convertían. Por eso dice, ahora les hablo en palabras para que no entiendan, porque ya se fueron. Ya no entendieron. Bien, entonces analizado estos versículos, vamos a regresar al versículo, tenemos, déjenme ver, el versículo 4. Vamos a ver el versículo 4 del capítulo 13 otra vez. Tenemos de nuevo a David Guillén, a Morales nos acompaña, también le damos la bienvenida y ojalá que se pueda quedar con nosotros a estudiar la palabra de Dios. ¿Ven? El versículo 4 dice así. Vamos a desglosar un poquito lo que es otra vez la parábola, ¿ok? Dice, y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Entonces aquí tenemos en el versículo 4, donde dice que las aves la comieron. Lo vamos a relacionar ahora. ¿Ok? Y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Bien, vamos a relacionarla con el versículo 18 y 19, ¿ok? Vamos a ver por qué razón esta tierra cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron. Muy importante, dice el versículo 18. Jesucristo aquí les explica la parábola a los discípulos, dice así: oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Dice, oyendo cualquiera la palabra del reino, que es la palabra de Dios, esta que este servidor está predicando en esta tarde, y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ok? Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo. ¿Y quién es el malo? El mismo demonio, el mismo Satanás. Dice, viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí tenemos a personas que no entienden la palabra, y el enemigo aprovecha la oportunidad para ponerle pues tal vez obstáculos. ¿Qué sucede? Y eso es cierto cuando una persona visita por primera vez una congregación. Siempre está un demonio ahí para ponerle un obstáculo o un tropiezo. Aunque muchas personas le traten bien, pero siempre está un demonio, porque ese demonio sabe, o una persona, vamos a decirlo, es una persona enviada por Satanás, aunque se haga llamar cristiano, que se haga llamar hermano, poseído por el enemigo, en que le pone un obstáculo a esa persona. Entonces esta persona, como es nueva, no entendió la palabra, el mismo enemigo le pone un obstáculo para que ya no regrese, porque no entendió el mensaje al principio, y se entiende que si es una persona nueva, pues se va a batallar para entenderlo, ¿no? Pero entonces por eso estamos tratando esta parábola. O sea, no entiende la palabra y el enemigo le pone obstáculos. Por eso dice que cualquiera que dice, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y dice en el verso 4, miramos que junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vinieron las aves y la comieron. Y el verso 19, y oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo. Acá ya las aves se convirtieron en malo, el malo, el Satanás, influenciado por personas, o sea, influenciado en personas, y arrebata lo que había sembrado en tu corazón. Ya sea que alguien viene y le dice, no,
pues no es cierto lo que te dijeron, que acá le empiezan a contar otras cosas y le quitan la intención de seguir asistiendo o a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos al que fue sembrado al lado del camino. Bien, vamos a ir ahora al que fue sembrado precisamente, en pedregales. En pedregales tenemos el versículo 5 y 6 del capítulo 13 de Mateo. 5 y 6 dice así. Y parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol se quemó, y se secó, porque no tenía raíz. Este es el versículo, la que cayó en pedregales, ¿verdad? Este es el que cayó en pedregales y déjenme, no, ok, en pedregales. Dice el versículo 5 y 6, aquí está ya, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra, mas saliendo el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Por lo general, los que hemos nacido en el campo, nos damos cuenta de esto, que es lo que sucede con las plantas cuando son sembradas donde hay piedras. Obviamente crecen le llamamos muy débiles, muy huilillas y delgaditas, y crecen amarillas si es maíz, y no da mucho fruto para nada, porque no da fruto. Entonces estamos viendo aquí, vamos a ver ahora el versículo, lo que es el versículo, habíamos leído el 18 al 19, vamos a ver el 20 y el 21 para enfocarnos en la que cayó en pedregales, ¿ok? Es la explicación que Yeshua, el Mesías, está dando a los discípulos. Verso 20 y 21 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Entonces, aquí tenemos esta acción que se ofende en estos versículos. Esta es la que se sembró en pedregales, se ofende por cualquier cosa, hasta porque no le saludan. A veces son personas así, que se ofenden hasta porque va a la iglesia y porque no le saludan. Y créanme lo que en mi ocasión se relaciona pues con lo que leímos en el 1, en la primera parte, en la que cayó junto al camino. Pero en este caso, esto sí es muy común, porque es donde el enemigo más aprovecha cuando tú entiendes la palabra o que la recibes, porque dice que la recibió en su corazón con gozo. Ahí es precisamente otro obstáculo que el enemigo le pone. Ya miramos al principio que también las aves, que dice que viene el malo y arrebata lo que sembró. En este caso, por supuesto que se relaciona, porque cuando uno, y a mí me pasó, cuando yo comencé a asistir a la iglesia, y no fue un extraño ni un extranjero, sino la propia familia, que me puso un obstáculo para si he sido una persona de la que no entendió la palabra, o de la que se ofende por cualquier cosa, yo no estuviera aquí, ni predicando, o ya hubiera perecido, no sé. Pero yo en lo particular les digo lo difícil que fue al principio, porque inclusive cualquier detallito de las personas, aunque no fuera intencional, en una ocasión sí fue intencional, y fue en los primeros días que fui, por un miembro de mi propia familia, que hasta el día de hoy sigue siendo un tropiezo, pero ya las cosas ya son muy diferentes, ya maduró uno y ya no afectan. Pero se los digo por experiencia de la propia familia, de lo más cercano que ustedes puedan imaginar. Puede ser ese obstáculo cuando uno recibe la palabra, sobre todo cuando es llamado por Dios para un ministerio. Vienen muchos tropiezos, muchas tentaciones, muchos obstáculos que en cierta manera, si nos mantenemos firmes, sirve para madurar espiritualmente, para fortalecernos, un carácter donde no cualquier vientecito después, o no cualquier tempestad nos va a derrotar o a derribar. Entonces es bien importante
entender esto. 21 dice, no teniendo, verso 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. A veces también sucede que cualquiera de ustedes que tal vez se puede relacionar conmigo o le va a pasar, no sé a lo que me están escuchando, que se va a dar cuenta a su familia, ¿sabes qué? Pues estoy escuchando predicaciones, estoy aprendiendo esto, y te van a decir, ¿ya te hiciste aleluya? ¿Ya te hiciste cristiano? Pues es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Pero te van a empezar a decir eso, la persona ya, algunos ya se van a empezar a alejar de ti porque sabe que Dios te está llamando para salvar tu vida, pero el enemigo va a provocar obstáculos, muchos obstáculos, donde tú vas a decir, no, pues si voy a perder mi familia, mejor me voy con mi familia. O si yo por estar yendo a la iglesia ahora no me está yendo muy bien, porque es lo que hace Satanás. Y yo se los digo por experiencia. Aún a veces hasta empiezas a tener, en cierta manera, más dificultades de lo que habitualmente tenía, pero es precisamente el momento oportuno del enemigo para tratar de deshacerte, donde deja caer su artillería sobre ti, para que ya no sigas escuchando la palabra de Dios del reino, para que ya te alejes de ella, lo que se te habías recibido con gozo en aquella vez que escuchaste la primera predicación, o la segunda, o la tercera. Luego viene el enemigo y empieza a actuar de esa manera, de muchas formas. Ya sea que si asistes a una congregación literalmente, alguien te hace un desaire, alguien no te saluda, o saludas a alguien, o alguien hasta te da un empujón para que te vayas porque el enemigo está ahí también. O viven tus familiares, ahí viene ya la aleluya, ahí viene así, porque así le llaman. Pero no des tu brazo a torcer, porque lo mejor que puedes hacer es eso. Estar siguiendo las palabras del reino, seguir en las cosas de Dios. Entonces, esto es muy importante para entender que la palabra es obviamente, aunque esté sembrada, porque ahí tenemos las cuatro clases de tierra, y en las 4 clases de tierra cayó. Pero ahora depende del carácter de la persona, de tu convicción de seguir adelante en las cosas de Dios. Porque dice muy claro que la recibió con gozo, sí la recibió con gozo, y entendemos que hasta el mejor grano, cuando empieza cuando es sembrado en la tierra, empieza, enraiza poquito y luego abre arriba el granito y luego va saliendo, y conforme va creciendo, va también para abajo enraizando. O sea, esto es, el objetivo de esto es mantenernos y ir echando raíz, porque si no, el enemigo rápido la saca. Así como empezó así sobre la superficie de la tierra, es facilito de jalarla y sacarla. Cualquier planta que uno siembra, pero trata de sacarla ya cuando tiene unas 3, 4 semanas o un mes o 2 meses. Verás que hasta si es un árbol no lo pueden sacar muy fácil. Si es una mata de maíz, pues obviamente la tierra donde siembra más, pero aún ya está bien, es muy difícil sacarla a comparación de cuando recién siembra la semillita, que está poquito enraizado. Entonces este es el objetivo de que no nos alejemos, de que sigamos firmes, enraizando, ya después ni el mismo demonio nos puede sacar de ahí, ¿ok? Este es lo importante, de que vamos a ir a lo negativo de la parábola. Yo ya expliqué un poco lo positivo, pero lo negativo es que mas no tiene raíz. Estamos en el verso, dijimos que es el verso, el pedregal, el 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que viniendo la aflicción o la persecución por la palabra luego se ofende. Y no, pues ya no me saludó fulano, no, pues ya me está criticando mi familia, no, pues ya no me van a visitar mi familia, ya me dijeron que mi religión o la familia, y yo mejor me voy con ellos. Pues estos son los que no están bien enraizados, o los que se ofenden por cualquier cosa que otra persona le diga. Así que, ahí está la parábola para que vayamos cimentando nuestra fe, sobre todo los nuevos. Me da gusto con Esperanza Martínez, que nos está acompañando con frecuencia, y pues es un tema que Dios puso en mi corazón compartir. Tal vez, no sé ella si ya es, qué tanto tiene escuchando la palabra de Dios, pero
esto nos va a servir, te va a servir y nos va a servir a todos para reflexionar y para cuando vengan los detallitos. Esto que estoy mencionando va a decir, oh, yo ya vas a estar preparada, o todos vamos a estar preparados, van a estar preparados y esperando estos momentos, no cuando lleguen, porque cuando lleguen, si no están preparados, los van a sorprender. Pero entre más estén escuchando predicaciones, más está enraizado la palabra de Dios en ustedes, en todos nosotros, y esperemos que viene la crítica de tu esposo, si tu esposo no te acompaña ahí, si de tus hermanos, papás o familia o eso, va a venir luego. Por eso son estas palabras, estas cosas para alusarnos, para anticiparnos que van a venir cosas. Hasta, como te digo, hasta dificultades tal vez en la casa. En cierta manera, Dios no te da nada que no puedas sobrellevar o que no podamos sobrellevar. Pero ahí es como expliqué, donde Satanás deja caer toda su artillería para que no volvamos a la iglesia, para que no sigamos escuchando palabra de Dios, porque esto en Satanás es lo que no quiere, que la gente escuche su palabra, es lo que ellos han tratado de impedir desde el principio, desde Adán y Eva. A través de Satanás ha tratado de impedir eso a través de sus ministros pues de mentiras, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos las dos primeras clases de tierra, la que cayó junto al camino y la que cayó en pedregales, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la que cayó en espinas ahora. Lo que cayó en espinos, vamos a ir al verso 22, de aquí del capítulo 13 de Mateo. Dice, este es el que cayó en espinas, ¿ok? Y el que fue sembrado en las espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Muy bien, interesante. Entonces, si no fuimos de los dos primeros y empezamos a venir a la iglesia, empezamos a escuchar predicaciones, comenzamos a entenderlas, luego va enraizando en nosotros, va enraizando la palabra de Dios, pero luego nos llega la oferta de que tengo que trabajar el sábado. Bueno, lo estoy hablando para los que ya entienden que el día de reposo es el día de reposo, es el sábado que Dios estableció. Y luego que dicen, no, pues por el sábado que vaya a trabajar, en el trabajo me van a pagar doble, así que pues yo no voy a la iglesia porque me van a pagar doble. ¿Sí? Y pues obviamente es mandamiento de Dios, y ya se hace infructuosa porque aquello que ya había sido retenido y entendido y que ya había enraizado, llega la oportunidad, o llega la oportunidad que te ofrecen un negocio donde y tienes que trabajar los días de reposo, los sábados, o donde tienes que hacer otra actividad la cual va en contra de los principios de la palabra de Dios. Y hay muchas maneras aquí porque dice el afán de las riquezas, el verso 22, y el que fue sembrado en espinos es aquel que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Y esto lo miramos en el versículo, en el versículo 7. Dice, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Sabemos, otra vez voy a hacer referencia a los que conocemos del campo. Sabemos que cuando se siembra, sea frijol, sea maíz, cualquier planta que se siembre, bueno, hay otras más fuertes, donde hay espinos, los espinos por lo general la raíz de ellos crece más y abarca más para robarse la humedad de la planta que pudiese estar a su alrededor. Y sí, crecen, eso sí, muy grandes, y la planta que es fructífera se queda en medio muy delgadita. ¿Por qué? Porque en primer lugar está acorralada por medio de una planta mala que es espino, y la ahogan, le impiden la humedad. Y aparte que si tiene de verdad púas como espinas, la dañan, la están pinchando, como por decirlo así, y la están dañando. Entonces, es lo que nos lleva aquí, a este desglose, el verso 22. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo tenía en varias ocasiones
A la mayoría de personas, antes se evangelizaba a muchas personas, les hablaba del evangelio a muchas personas. ¿Y sabe usted cuál era el peor obstáculo? Es que tengo que trabajar el sábado. Es que tengo un negocio de limpieza y tengo que ir a trabajar los sábados. No puedo ir a la iglesia. Y ya sabía, porque se les había enseñado, hubo personas que ya nos acompañaban a la congregación, pero luego agarraban un negocio y los obstáculos que hemos venido viendo, y no enraizó. O enraizó, pero luego se fueron porque importaba más el afán, la riqueza o celebrar las cosas del afán de este siglo, como nos dice el versículo. Pero el afán de este siglo, que es, y el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo. Fiestas y tradiciones paganas, los cuales son en contra de la palabra de Dios, son parte de los que hacen infructuosa la palabra de Dios en la persona. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y ahora viene el afán por querer ganar un peso más, un centavo más. Y ya que estamos aquí mencionando esto, que aquí el mismo Mesías nos dice, acaba de llegar a mi mente este versículo en el capítulo 6 de Mateo. Jesucristo mismo está hablando aquí, donde dice que no se afanen por las riquezas de este mundo. Dice, no por más que te estires, va a aumentar tu cuerpo 1 pulgada o 1 centímetro. Entonces Él nos dice aquí que si las plantas y las aves y todo, la hierba, Dios las hace nacer y las hace crecer bonitas, las flores, dicen, preciosas se ven, Dios las hace, dice, no, mañana ya se secan y ya no están. Dice, las aves del campo, dice, mira cómo Dios las alimenta, no trabajan, Dios las alimenta. Y nos dice a nosotros, no se afanen por las cosas de este mundo, sino busquen primero el reino de Dios y su justicia, que es precisamente su palabra, el reino y su justicia, dice, y después todas las demás cosas les van a ser añadidas. Precisamente, mi relato en el capítulo 6 de Mateo, versículo 25 en adelante. Por tanto, os digo, no os afanéis no os acongojéis por vuestra vida, qué he de comer, o qué he de vestir, o qué he de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida mucho más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ponen en la troje, por decirlo, ni allegan al alfolí. Dice que no siembran, ni cosechan, ni ponen en su granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejor que ellas? Mas cualquiera de vosotros, dice, por más que se esfuerce, no puede estirar más su cuerpo, no puede aumentar un centímetro a su cuerpo. Entonces dice el verso 31, no se acongojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vamos a cubrir? Dice el verso 33, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas son añadidas. Así que no se preocupe por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propia fatiga. Enfoquémonos primero en lo que es el reino de Dios, porque si vamos a trabajar el sábado o a hacer un negocio, ¿qué tanto más va a aumentar en nuestra ganancia? Y además se va a ir, en nada se va a gastar por ahí, porque es un dinero que está siendo ganado en un día que es un día santo, en el día que Dios destinó como un día de reposo. No va a rendir y va a ser pecado además trabajar ese día. Digo, para los que están relacionados con este tema del sábado. Entonces, aquí tenemos pues algo muy interesante, lo cual los afanes de este siglo, que son actividades en fiestas paganas del mundo, y la mira puesta en el dinero y las riquezas, que hacen infructuosa la palabra de Dios en nosotros, para perdición. Esta es la que cayó en espinas. La número 4, esta es la que cayó en buena tierra. La número 4 la encontramos en el versículo 23. Voy a leer el versículo 8 primero. Bueno, el 23. Dice el 23 del capítulo 13 de Mateo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye
y entiende la palabra, y el que lleva fruto a 100, a 60 y a 30. Esto quiere decir que este es cuando siembras un grano y de ese grano nace una mata que te da 100 granos. O ya no digamos, me acuerdo en una ocasión que fui allá a Durango con mi hermano Adrián, estaba cosechando frijol y tenía una mata grandota de frijol. Ya no me voy a recordar cuántos granos, porque le dije, vamos a separar, a quitarle los ejotes y los desgranamos, los desgranamos, le dicen en México, los separamos. Ya no recuerdo si fueron 600 y tantos granos que tenía una sola mata, de un solo frijol que se sembró. No me acuerdo si fueron 600 o 300 granos, ya perdí se me olvidó ya cuánto fue, pero vamos a dejarlo a 300, porque sí fue de ahí para arriba. Más de 300, vamos a dejarlo en lo más bajito. Más de 300 granos de frijol en una sola mata de frijol, perdón. Así que ahí no fue ni al 100, ni al 30, ni al 60, sino que fue más allá, al 300% de lo que se sembró en aquella tierra. Esto es importantísimo porque aquí nos está diciendo que bueno, ahorita vamos a ver eso, que da al 100, al 60 o al 30. A mínimo da 30 granos por uno que se siembra. Cuando cae en buena tierra, la palabra, y el verso 8 dice, ¿dónde estamos? En el verso 8. Se parte, cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 60 y al cual 30. Al 100, al 60 o al 30. Y ahora vamos a ver el verso 23 del capítulo 13 de Mateo. Dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Escuchen esto. El que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto y lleva uno a 100, otro a 70 o a 30. El que oye y entiende la palabra. Esto es importantísimo. Porque Jesucristo se refería a las personas, a aquellos que les habló por parábola después, a las personas que a diario lo habían escuchado predicar por años y que no entendieron. Al último dijo, porque oyendo la palabra dice, no la entendieron, ni viendo cuántos milagros él hacía diario en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos los lugares donde había israelitas ya esparcidos, ya divorciados de Dios, y que él vino para reconciliarse otra vez con él. A diario lo miraban hacer multitud de milagros, de parar la tempestad. Bueno, ahí estaban los discípulos, pero los discípulos, había multitudes en una ocasión con 4 pececillos y 3 panes, o viceversa. No recuerdo bien la cita, pero eran creo que 4 peces y 2 panes, o viceversa. Alimentó a más de 5,000 personas, en otra ocasión a 4,000 personas. Ellos miraron los milagros que hacía y ni viendo veían, y ni oyendo oían. Por eso les dijo, pues ya ven, ya les he predicado tantas veces y no oyen, así que ahora les hablo por palabras para que viendo no vean y oyendo no oyan y no se salven, porque no entienden, no aplican a su vida lo que estamos leyendo, no entienden lo que les estoy predicando. Entonces, es interesante otra vez, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y el que lleva fruto. ¿De qué se trata de llevar fruto? Pues si siembras un grano y nace la planta, por lo menos en el maíz, por lo menos un grano te da una mazorca en la planta. En el maíz, por lo menos una. ¿Y cuántos granos tiene una mazorca? Hay plantas que te dan 2 o 3 mazorcas, hasta 5 a veces, de maíz aún. Entonces, en nosotros, lo que estamos tratando en los negocios del reino, ¿qué tanto fruto estamos dando? ¿O somos ovejas estériles? ¿O somos ovejas que predican la palabra, que hacen el bien a los demás, que están al servicio de los demás, que estamos sirviendo a lo que Dios Jesucristo, porque misericordia quiero y no sacrificios, no esfuerzos? Entonces, ¿qué clase de tierra somos? En este caso, ¿qué
qué tan buenos receptores somos de la palabra de Dios, qué tanto la aplicamos a nuestra vida. Esa es la clave para que podamos llevar fruto, para que seamos santificados espiritualmente, una criatura nueva, una nueva criatura, dejando a la pasada manera de vivir. Esto es lo principal en lo que estamos hablando de la palabra de Dios. Ya de lo demás viene por añadidura, la actitud ya viene cuando entendemos la palabra de Dios, cuando entendemos por qué razón o por qué propósito Dios envió a su propio Hijo a morir por los pecados de la humanidad. ¿Cuál fue el propósito? De salvarnos, de rescatarnos de la muerte segunda. Y ese fue en primer lugar. Y segundo lugar, entre muchos otros, es utilizarnos como una infraestructura para que Dios a través de nosotros podamos traer más almas perdidas a los pies de Cristo. Ese es lo fundamental, aparte de lo primero. Porque lo primero es que debemos ser vasijas limpias, apartados del pecado y de la maldad, para que de esa forma Dios pueda utilizarnos para darle agua espiritual, de esta agua o de esta comida espiritual, tanto a su pueblo o a aquellos que no son parte de su pueblo, pero darle en una vasija, en un vaso limpio. Porque Dios no le va a dar agua de beber a su pueblo o comida en un trasto lleno de aceite o de suciedad, o en un vaso lleno de cucarachas, de orines o de polvo, de todo eso. No. Dios le va a dar de beber a su pueblo y a aquellos que no son su pueblo aún en un vaso limpio, para que sea sabrosa y deliciosa el agua fresca, para que caiga en su vientre como un bálsamo espiritual en la persona. Ese es el fruto que debemos de llevar, frutos de arrepentimiento y también actitudes, hacer el bien a los demás. Entonces, este es el que cayó en buena tierra, y lo quiero ilustrar con otros versículos. Apocalipsis capítulo 1 nos va a relacionar con esto. Por eso en mi introducción al principio les mencioné del efecto que produce la comida literal en nuestro cuerpo cuando comemos, cuando nos alimentamos, y por naturaleza, pues obviamente se queda en nosotros. Ya mencioné que todas las nutriciones de la comida que comemos se reparten en todos los órganos vitales y aún no vitales de nuestro cuerpo. Nos alimenta, nos fortalece, hasta las uñas, hasta todo el pelo, todo tiene que ver con lo que comemos. Fortalece el cuerpo, las fuerzas, todo. Entonces, el comer la palabra de Dios, ya me enseñó que la comemos cuando la leemos o cuando la escuchamos, cuando alguien nos predique. Ahí estamos comiendo la palabra de Dios. Ahora depende si nos entra por un oído y por el otro nos sale inmediatamente, o qué tan buenos receptores somos, que la retenemos en nosotros, la analizamos, y cuando, como ya mencioné en otros versículos, la palabra de Dios dice que toda es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir y instruir. Esa es la función precisamente de la palabra cuando somos buenos receptores de ella. ¿La analizamos? Aquí se nos predicó, aquí me dio una bofetada porque estoy haciendo algo mal, entonces voy a dejar de hacer lo malo. Eso es ser buenos receptores y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, que se disuelva en nosotros y va expulsando las inmundicias que hay en nosotros, la mala manera de vivir y lo que produce pecado y división entre Dios y nosotros. Apocalipsis capítulo 1, el verso 3 dice precisamente el resumen de lo que estamos tratando. Dice así: bienaventurado el que lee, el que come por el ojo la palabra de Dios, ¿ok? El que lee, y el que la oye, la comemos también por el oído. El que oye las palabras de esta profecía, porque la palabra de Dios pues, es profética, y el que guarda las cosas en ella escritas, porque el que guarda las cosas, ¿qué decir? El que guarda, ¿qué significa? El que aplica a su vida. El que como buen receptor la guarda, la analiza, dice aquí, es divina, inspirada divinamente, Dios me está enseñando y aquí me está redarguyendo que no está correcto lo que estoy haciendo. Eso es que guarda, esto quiere decir aplicar a nuestra vida. Eso es precisamente el que lleva fruto a 100, a 60 y a 30. Esa es buena tierra. Porque ¿cuántos de vosotros o de vuestras personas escuchan la palabra y están metidos allá en otros negocios? No se les quedó, como dicen vulgarmente, ni papa de lo que se habló ya cuando se termina la predicación. No sabe ni de qué se trató.
Más bienaventurado aquel que tomó nota y que durante la semana anda meditando en lo que se predicó, en lo que se habló y tratando de desechar o desechando donde fue redarguida para corregir, para que Dios lo corrija y lo instruya en toda buena obra. Este es el que cayó en buena tierra y vamos a ver cuál es el propósito de que sean las cosas hechas así. Ya lo mencionamos entre muchas cosas, pero ¿de qué manera vamos a prosperar en nuestra vida espiritual? ¿O vamos a prosperar en un ministerio que Dios nos ha encomendado? Esto es buena señal. Si estamos aplicando, quiere decir que somos vasos limpios y útiles en las manos de Dios para que Dios, a través de nosotros, Él pueda dar de beber de su agua espiritual a su pueblo y aún a aquellos que no forman parte de su pueblo, para que formen parte de su pueblo, porque es el propósito de Dios. Este es nuestro propósito también, este es mi propósito y mi pasión de compartir la palabra de Dios con el motivo de motivar a las personas de que vengan a los pies de Cristo para salvación, pero también teniendo en mente que Dios nos va a utilizar para seguir trayendo almas perdidas a los pies de Cristo. Y quiero leer de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, nomás para que vean la importancia de ser buenos receptores de la palabra de Dios, de ser buena tierra donde cae la semilla. Dice así Josué capítulo 1. Y cuando estamos hablando del pan espiritual, estamos hablando, bueno, ahorita lo voy a explicar porque es lo que nos va a tratar aquí. Vamos a leer del versículo 6 al 9. Josué capítulo 1, versículo 6 al 9. Y Dios aquí está hablando con Josué. ¿Ok? Dios está hablando con Josué y le dice así: esfuérzate, verso 6 del capítulo 1 de Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente es que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, seré contigo en donde quiera que fueses. ¿Qué les parece? En otras palabras, aquí Dios le está diciendo a Moisés: a ti te he encomendado para que pases al Jordán hasta el otro lado, a la tierra de Canaán, y entregues la tierra prometida a este pueblo. Pero había muchos obstáculos. Había naciones que estaban poseyendo esa tierra. Dios le dice: ¿sabes qué? No tienes que preocuparte por eso. Tú preocúpate por leer todos los días la palabra, mi palabra, mis instrucciones, que es mi Torah, precisamente la Biblia. Aquí está todos los primeros 5 libros, el Pentateuco, el Torah, es instrucción, es enseñanza, es la constitución de Dios, como ya lo he mencionado en otros temas. Esto es lo que Dios le está diciendo. Y cuando le dice la ley de Moisés, porque Dios se la dio a Moisés, como ya lo miramos en temas anteriores, y Dios le dijo: escribe todas estas palabras en un libro para que vayan con ustedes. Por eso le dice que no se te olvide las palabras de este libro que te dio Moisés, a leerlo todo el tiempo, de día y de noche, que no se aparte. Dice, hay que leerlo de día y de noche y aplícalo a tu vida, aplícalo a su vida. Entonces prosperarás tú en tu propia vida espiritual, en tu camino, y entonces harás prosperar a este pueblo. ¿Por qué razón? Porque cuando cae en buena tierra, y Dios lo que quiere es obediencia. Y ya si leemos las historias, las guerras que ganó Josué junto con los israelitas, de aquí para adelante, cada vez
que ellos, por ejemplo, los muros de Jericó, no necesitaban dinamitarlos, sino que él obedeció al mandato de Dios. Le dijo, vas a dar 7 días, vas a dar una vuelta sobre los muros, y el séptimo día vas a dar 7 vueltas, y ahí están las instrucciones, y el muro va a caer, y así sucedió. Ya tenemos el cruce anterior, previamente el cruce del Mar Rojo, y todas las hazañas que Dios hizo, que dijo, yo pelearé por ustedes cuando somos obedientes, cuando aplicamos a nuestra vida la palabra, cuando cae en buena tierra. Prosperamos espiritualmente nosotros mismos y hacemos prosperar todo el ministerio el cual Dios lo hará prosperar a través de nosotros, el ministerio que nos ha encomendado, porque somos obedientes a su palabra. Así que está interesante. Ahora quiero poner como referencia 2 citas más en las cuales en este momento va a ser una prueba para cada uno de nosotros. Y es lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Dice que toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Voy a leer unos versículos, los que siempre me gusta leer, porque son los que nos señalan el pecado y lo que es donde Dios nos da nuestra bofetada cuando no estamos haciendo correctamente las cosas. Ahora vamos a ver qué tan buena tierra somos, si nos vamos a ofender por lo que Dios nos enseña en su palabra y nos redarguye, o lo vamos a aceptar y vamos a comenzar a desechar esas cosas precisamente que son, si volvemos a poner la tierra como una analogía para sembrar, ¿qué es lo que hace? Cuando antes de que la tierra esté preparada, hay un monte, hay que quitar los árboles, las piedras, las raíces de los árboles, luego hay que barbechar con bueyes, con caballos, con tractores, con mulas, con lo que sea. Después se despiedra toda la piedra que va saliendo, se va quitando de ahí, y luego ya queda el monte o la tierra lista y fértil para sembrar. Así es nosotros, todas las piedras que hay en esta tierra, vamos a ver todas las piedras que hay en esta tierra que es nuestro cuerpo, ¿ok? Y a ver si nos ofendemos como en la primera o en la segunda, en el que cayó en espinos y al lado del camino, a ver cuál es nuestro plan para seguir adelante o para ofendernos. Gálatas capítulo 5. Qué bueno que vamos a leer estos versículos, porque ahí nos vamos a ver si Dios nos redarguye en ellos. Nuestro deber es quitar esas piedras de nosotros y no ofendernos y ya no volver a escuchar predicaciones, porque son duras las palabras. Siempre me gusta leer estos versículos porque es necesario mencionarlos. Aquí van toda la lista de piedras que hay en tu vida y que hay en mi vida todavía, las que quedan. Puede ser que quede 1 o 2 de aquí, yo qué les puedo decir. Pero lo que sí les digo que sí queda algo. No estoy absuelto. Sí hay por lo menos una, ¿ok? Por lo menos una piedra todavía que está bien enraizada o una raíz de un árbol, de una raíz espinosa que está dentro de mí todavía. Pues puede ser que todavía esté por ahí. Pero vamos a ver. Dice así, el versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Ahí va el primero. La primera, lo que nos está enseñando Dios y nos va a redarguir o a ver qué vamos a hacer. Estas son las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que son adulterio. Adulterio es aquella persona que está casada y se mete con otra mujer ajena, comete adulterio. Fornicación es la persona que no está casada y que está teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Eso es fornicación. Inmundicia, pues ya sabemos lo que es inmundicia. Las cosas que son inmundas, tanto en la comida como en lo espiritual, en las cosas de perversidad, son inmundicias ante los ojos de Dios. La carne de cerdo, sobre todo, pues por supuesto camarones y todo eso es inmundicia también. Disolución, ¿qué es disolución? Idolatría, ¿qué es idolatría? Lo que ya hemos estado mencionando anteriormente, un monito que ponen en un rincón y luego empiezan a quemar incienso ahí, que se ha aprendido muy bien desde Babilonia y del Vaticano. Aquí está la prueba. A ver si se ofenden por esto y si se va a desenraizar o va a enraizar cada vez más. Idolatría es precisamente lo que es por los ídolos.
Hechicerías, que son medios hermanos, o mejor dicho, la idolatría. La hechicería es la madre de la idolatría, de ahí nace todo. Enemistades. Tenemos enemistades, pleitos, nos peleamos con nuestra propia familia, con personas en el trabajo, yo qué sé. Pleitos, dice, enemistades, pleitos, celos. ¿Qué tan celosos somos? Estamos celando a una persona, a nuestra esposa o a la esposa del esposo, y justamente, pues esto es muy malo. La palabra nos está redarguyendo, nos está enseñando, y luego al último nos va a decir el resultado de todo esto. Dice, contiendas, disensiones, herejías. Ahí tomen nota de las palabras. Envidias. Somos envidiosos, envidiamos lo que otro tiene, porque tiene un carro, una casa, y yo quiero también tenerla, o hacerle obstáculos para que se deshaga de ellas, o para hacerle mal, ¿ok? Homicidios, los que matan personas, pues no se diga. Borracheras y celebraciones de cumpleaños y toda clase de celebraciones ¿cómo se dice? De celebraciones anuales. Tu cumpleaños, celebración de lo que son fiestas paganas, porque aquí en banqueteos está incluyendo toda clase de eventos sociales que no son bíblicos. Esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y ahorita vamos a ver, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, es lo que significa celebración de todas esas cosas, y cosas semejantes a estas, de las cuales hoy denuncio, dice la palabra de Dios, como ya os he anunciado antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, que Dios nos está enseñando, nos está redarguyendo, dependiendo cuál de todas estas cosas estamos practicando aquí. Y aquí está la constitución de Dios. Las leyes legislativas, ejecutivas, y aquí está lo judicial. Que las personas que practican la idolatría, borracheras, adulterios, fornicaciones, envidias, celos, dice que no heredarán el reino de Dios, ¿sí? La palabra, toda escritura es inspirada, divinamente útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Cuál es nuestro responder a estas palabras? No, para que seamos buena tierra, nuestro responder es que no se nos olvide que si estamos practicando estas cosas, no le agradamos a Dios y que no vamos a poder heredar su reino, e ir despojándonos poco a poco de cada una de ellas hasta que no quede ninguna de nosotros. Así este servidor lo hizo al principio, cuando estas fueron las palabras que leí, que me llenó la cara de vergüenza cuando las oí que las predicaron por primera vez. Han sido despojadas y quitadas al 99.9%, porque todavía siempre queda cierto detallito ahí que no ha sido por completo, les voy a ser honesto, quitado por completo. Pero cuando antes casi las practicaba todas, ahora gracias a Dios estamos muy bien. Entonces, aquí está el consejo para todo y cada uno de los que están escuchando y que me están acompañando virtualmente, y a los que mirarán estos videos en el futuro. La palabra, el título, ¿qué clase de tierra somos? Ahora, para resumir, y vamos a concluir con esto, en Mateo capítulo 7, vamos a concluir aquí la importancia de que ya estamos edificándonos en Dios, ya escuchamos la palabra, la estamos aplicando en nuestra vida, lo cual se requiere ser buenos receptores, buenos oidores, buenos lectores, y retener la palabra y aplicarla en nuestra vida. Mateo capítulo 7 nos da un resumen precisamente de todo lo que hemos venido hablando. Dice el verso 24, cualquiera, y está hablando otra vez Jesucristo aquí, ¿ok? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, su palabra, la escritura, la Torá, la Biblia, y las pone por obra, dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la peña. O sea, si en buena tierra o sobre la peña. Esa es una analogía que les estoy poniendo para que vean lo importante de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, de saber escuchar y saber entenderla, y no ofendernos con ella, sino corregirnos.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Ahí va lo contrario, los que se ofendieron al principio, aquellos que se ofendieron cuando leímos esta lista aquí, los que se han ofendido o los que se van a trabajar en los días que no se debe trabajar, a los que fue infructuosa la palabra. Dice, y cualquiera que oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron gran impetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahí está. En esta última parte, los que fueron sembrados al lado del camino, los que fueron sembrados en pedregales, y los que fueron sembrados en espinos, en esta última parte. Y en la parte de la primera que leímos, cualquiera que me escucha estas palabras y las aplica a su vida, dice, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña, sobre la roca, porque cayó en buena tierra, como un buen receptor, desechó todas las iniquidades, inmundicias, le ayudó a pulir su carácter, a aceptar críticas que te digan que ya no eres hermano mío, que eres un aleluya, que eres esto, le ayudó a superar todos estos obstáculos que Satanás le puso a su principio, y fue, en otras palabras aquí, una persona que alcanza el camino para ir al reino de Dios, vida eterna. Es una buena persona que automáticamente, al haber entendido con qué propósito Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, desde ese momento entiende, y él hace todo lo posible por llevar mucho fruto, predicando la palabra, enseñándola y invitando personas, escoltando más personas al reino de Cristo. Así que este ha sido nuestro tema en esta tarde, ya se nos pasó el tiempo. En nuestro tema que ha sido titulado ¿qué clase de tierra somos? Ya leímos la parábola del capítulo 13, desde el 1 hasta el 20, que fue hasta el versículo, ¿qué dijimos? El 23, ¿verdad? El 23. Así que, ¿qué clase de tierra somos? ¿O en qué clase de tierra cayó la semilla? Al lado del camino. ¿Cayó en pedregales? ¿En espinos? ¿O en esta noche cayó en buena tierra? Espero que sea la última, en buena tierra. Y de aquí para adelante, recuerda, si eres nuevo, vendrán obstáculos, porque ahí está el enemigo queriendo que no escuches ya más la palabra de Dios. Te va a poner una novela o te va a poner no sé qué, algo que a ti te gusta hacer para que no veas las predicaciones que se predican aquí los miércoles, los viernes y los sábados. Te va a poner cualquier cosa para que no las veas. Pero tú acuérdate de esto, que es un obstáculo. Y vente, porque lo mejor que puedes hacer es escuchar la bendita y sublime palabra de Dios. No hay precio para ello. Mejor dicho, el precio es grandísimo, es vida eterna, recompensa espiritual, vida eterna, bienestar, bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que ahí dejamos este tema. Voy a leer sus comentarios, voy a ver quién nos visitó en esta tarde. Pues muchas gracias a Dios por habernos concedido ser material disponible para que Él, como un vaso limpio, utilizarme, en especial a su siervo, en llevar esta palabra, que Dios llevara estas palabras a través de su siervo, la honra y gloria para Él, que es el único que la merece. Si alguna cosa alguien se sintió ofendido o aludido, no fue una mala intención, sino que simplemente fue mi celo por querer explicar más las cosas para que las podamos entender más. Si en eso alguien se ofendió, simplemente, les vuelvo a repetir, no fue una crítica destructiva, sino constructiva, para que todos juntos vayamos creciendo espiritualmente, en conocimiento, y espiritualmente en aplicar nuestras vidas, para que vayamos teniendo un enfoque, una visión más clara precisamente del propósito que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Así que voy a leer sus comentarios. Sé que tengo algunos mensajes que han estado, hermanos que han estado enviando, lo cual les agradezco, y voy a también a ver sus citas que tienen por ahí.
a los hermanos que nos han escrito. Miguel Mendoza está activo también. Bien, entonces voy a leer, a ver quién nos acompañó. María Mendoza nos acompañó en esta preciosa noche. Le damos las gracias por haber estado, que sea de bendición. Nuestra hermanita Ana Murillo nos acompañó también, como lo habíamos mencionado antes. Nos da gusto haberla tenido con nosotros. Y antes que se me olvide, les recuerdo que este sábado, 6 de marzo, si el Eterno Dios lo permite, ya vamos a tener por primera vez después de varios meses, o de algunos meses, nuestra reunión ya no virtual, sino literal, allá en la congregación de los santos, en la congregación en Waukegan, Illinois. Así que aprovecho para los hermanos que de la congregación, ya estamos listos, ya les mandé ya están informados todos, pero una vez más aprovecho. Si alguien vive en Waukegan, pues por allá lo esperamos a 300 Belvedere Road, en Waukegan, Illinois. Y si no, pues aquí me pueden mandar algún mensaje para ubicarlos mejor. Vamos a tener ya nuestros servicios otra vez literalmente como congregación, ya que el gobierno ha extendido el número de personas que pueden congregarse. Ya tenemos luz verde para toda la congregación, aunque no somos muchos, pero aún así estábamos restringidos, ¿verdad? Así que nos esperamos este sábado 6 a las 10 de la mañana en Waukegan, Illinois. Bien, tenemos a José Guerrero que nos acompañó también, a María Mendoza, y se pasa a vosotros, pues a vos paz. Norma Melchor, ya la saludamos. Nuestra hermana Gloria Bolívar dice saludos, hermanos. También saludos para usted, hermanita. Saludos a Moisés Díaz que nos acompaña. Norma Melchor dice pasa a vos, hermanito Agustín. Así es, aquí al ladito del Cerro de la Silla estamos tras Lomita, decía mi abuelita. Ok, bien, saludos, hermana, pasa a vos también para usted. Dios le bendiga. Ramón Chávez nos acompañó también. Le damos un saludo hasta, creo que vive en Los Ángeles, ¿verdad? Si es que está allá, pues a donde quiera que esté le enviamos un saludo. Miguel Mendoza nos acompaña, también Esperanza Martínez nos acompaña, nos da gusto. Miguel Mendoza dice, pasa usted, hermanito, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo. Amén, hermano. Gracias también a usted por acompañarnos. Que Dios le bendiga a la familia. Nos acompaña nuestro hermano Miguel Mendoza desde Holland, Michigan. David Guillermo Morales nos acompañó. Le damos también la bienvenida y que tenga muchas bendiciones. Dice nuestra hermanita Gloria Bolívar. Ahora nos dice que nos estamos judaizando por volver a las sendas antiguas, la Torá. Bueno, pues así es la gente que no ha entendido, ni siquiera sabe qué cosa es el judaísmo, ¿verdad? Habla nada más por hablar, porque si entendieran qué es judaísmo, pues entonces no hablarían lo que dicen. Pero bueno, Alexander López nos acompaña, le damos la bienvenida. Moisés Díaz dice, la paz de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial sea con todos vosotros, hermanos. Amén, hermanito, también para usted. Gloria Bolívar dice, Torah, instrucción del Todopoderoso. Así es, la Torah pues es simplemente la instrucción del Todopoderoso. José N. Guerrero dice, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración, súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Amén, amén. Gracias por la cita en Filipenses capítulo 4, verso 6. Tomás Monge nos acompaña también, le damos la bienvenida. Ana Herrera, hoy les sigo pidiendo oración por Ana Herrera, que está en recuperación del COVID, está en la etapa de creo más crítica ahorita, su familia también, así que les sigo pidiendo la oración por nuestra amiga Ana Herrera, y le damos también, nos da gusto que esté con nosotros. Dolores Nevales también nos acompañó, y le damos la bienvenida y que Dios les siga bendiciendo. María Mendoza dice, good night, Dios les bendiga, feliz noche. Ya sé que se le está haciendo un poco tarde a nuestra hermanita y yo me extiendo aquí en mis temas, ¿verdad? Debo de poner más orden en esto, pero bueno, Dios le bendiga, hermanita, buenas noches también para ti. Dice Miguel Mendoza, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23, así es cierto. Así es, hermano Miguel, muchas gracias por la cita y por su aportación. Valentín Galván, por allá desde Gómez Palacio, Durango, o desde Torreón, Coahuila, ya ni sé dónde vive, pero le damos la bienvenida. Llegó un poco tardecito, pero sin sueño. Dice Manera, muchas gracias, bendiciones, gracias a ti, cuídate mucho y estamos en contacto. Dios te bendiga y seguimos manteniendo en oración para que el Todopoderoso se manifieste y no sea muy grave tu situación con el COVID. Así que ojalá que toda tu familia también estén saliendo adelante. Gracias a todos.
Los quiero mucho a todos y pues, si el eterno Dios lo permite, lo vemos el viernes a las 7 o a las 7, todo depende de qué tan temprano me desocupo también en mis acciones, en mi trabajo. Así que yo voy a hacer una breve oración solamente y quiero dar también la bendición para el resto de la semana. Y quiero, si gustan acompañarme a orar, voy a tratar de ser breve, ¿ok? Así que vamos a hacer una oración para despedirnos de este servicio. Excelentísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, agradecidos contigo por tu gran amor, por tu misericordia, reconociendo que eres el único Dios vivo, verdadero y poderoso, digno de toda honra, gloria, alabanza y adoración por tu condición de creador y tu poder. Gracias por habernos permitido, en lo particular, por haber sido un instrumento utilizado por ti para que así pudiese llevar a cabo esta predicación, Señor, es tu palabra a tu pueblo y aquellos que no forman parte de tu pueblo, para que puedan formarlo. Gracias por haberme utilizado, Señor, en este ministerio. Te doy gracias por esta noche, en lo cual te pido, Señor, que el alcance de tu palabra hasta donde los oídos donde ha llegado, sea como lo hemos explicado hoy, que seamos buenos lectores y buenos receptores de tu palabra, porque ahí es donde tú mismo dices en tu palabra que en las promesas que tienes, que hasta que obedezcamos tu palabra, entonces tú cumplirás tus promesas en nosotros. Así que eso es cierto, porque también nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar a nuestra vida, de estudiar y de aplicar a nuestra vida. Así que gracias por ello. Bendice a todos y cada uno de nuestros hermanos que han tenido a bien acompañarme de una manera virtual, aquellos que han interactuado, participando en mandar textos, saludos y compartir aportando pues a tu palabra, Señor. Te damos bendiciones a tu hermano Mendoza, a tu hermana Bolívar, a todos los que tuvieron a bien pues interactuar en esta noche, Señor. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, a aquellos que se conectaron de una manera virtual, literal, simultánea, y aquellos que en el futuro verán estos programas, Señor, también que sea de bendición para ellos, para todo y cada uno de ellos. Bendiciones te pido por nuestra hermana Ana Herrera, nuestra amiga, Señor, que tú le has de restaurar su salud junto a su familia, ya que ha sido afectada por el COVID, y sabemos, Señor, que tú eres fuerte y poderoso, y pues que te has de manifestar en ellos para que puedan ser restaurada su salud lo más pronto posible, Señor, cuando tú lo determines. Así mismo te damos gracias por nuestra hermanita Ana Murillo, junto a su familia, que ya también ellos te agradecen porque les has restaurado su salud de la misma enfermedad, del mismo contagio. Así que te damos gracias por ellos, Señor, sabiendo que eres grande y poderoso. También te damos, ponemos en tus manos a aquellos que todavía permanecen en esta enfermedad, que no han sido incluidos en esta lista porque no los recuerdo, y aún aquellos que no conocemos pero que están padeciendo esta enfermedad. Asimismo te pido también que consueles los corazones y solventes el dolor de aquellos que han perdido un ser querido, tanto por esta enfermedad como por otra, Señor, por esta pandemia. Que tú seas con ellos, que te manifiestes con mano fuerte y poderosa. Gracias nuevamente por tu palabra, por pedirte todos tus favores en el precioso nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová hace a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Ok. Me despedí, pero tengo otra lectura aquí de José Guerrero. Ok, está dando una oración por Ana Herrera. Ok, gracias. Gracias, yo. Luis Grijalva también nos acompaña. Le damos la bienvenida. Cuídense mucho. Los quiero mucho a todos. Y pues, si Dios permite, los veremos el viernes a las 7 o 7:30 de la tarde. Pasa a vosotros.